Gracias, secretaria. Conversé antes con los diputados porque, bueno, primero pedirle disculpas a quienes no están conectados, a los invitados particularmente que están conectados por Zoom. Tuvimos un inconveniente acá debido a que la sesión en la que estábamos se alargó. Y por lo tanto, si bien esta sesión iba a terminar a las 16:30, son las 16:15, así que no, iba a comenzar a las 14:30, a las 15 iba a terminar a las 16:30, entonces hubo un problema en el horario en definitiva. Y lo que quería preguntarle a los expositores es si hay alguno de ellos, no los puedo mirar ahora, pero si hay alguno de ellos que que necesita irse antes, porque lo que vamos a hacer es escucharlo a quienes están invitados, que es la CONFECH, el CUECH, y además contamos con la presencia del subsecretario y del vicepresidente del CRUCH. La idea es poder escucharlo a los cuatro, pero si hay alguno que se tiene que retirar, que nos diga de inmediato para que sea esa persona quien parta. ¿No? Entonces lo hacemos en cualquier orden. Ya, entonces le voy a solicitar al rector Ennio Vivaldi y luego a Catalina, que es de la CONFECH, que partan ellos dos y luego seguimos con don Aldo Valle y don Juan Eduardo Vargas, que ya nos acompañaron la semana pasada, pero hoy día también quieren presentar los informes que trabajó la Subsecretaría de Educación Superior y el CRUCH respectivamente. Las exposiciones, tal como lo hacemos siempre, son de 10 a 15 minutos y el compromiso de los diputados que estamos acá y me imagino de quienes se sumaron también por Zoom es poder escuchar las cuatro presentaciones. Entonces le doy la palabra a el rector Ennio Vivaldi de parte del CUECH. ¿Me escucha? Ya. Sí, muchas gracias. Tienen que autorizarme, me imagino, porque no veo el Se escucha. icono para subir la presentación. Ya. Rector, intentando solucionarlo desde acá, así que si nos dan unos minutos lo vamos a poder hacer. Nosotros lo vamos a proyectar acá. Sí, ahora bien, para no demorarnos, yo le daría la palabra a Catalina, de manera que solucionemos esto en el intertanto. Entonces, Catalina, le doy la palabra a ti, ella es representante de la CONFECH, te agradezco igual te puedas presentar. Y luego seguimos con el rector Vivaldi para poder tener la presentación a la vista. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha. Buenas tardes, diputadas y diputados presentes y presidenta de la Comisión de Educación, señora Camila Rojas. Me presento, mi nombre es Catalina Magaña, vocera de la CONFECH y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas. Vengo a exponer en mi calidad de vocera CONFECH, junto a mi compañera Natalia García, vicepresidenta de la Universidad Federico Santa María, sobre el presente proyecto de suspensión de cobros de aranceles y otras obligaciones pecuniarias en instituciones de educación superior, que es de suma importancia para nuestros compañeros y compañeras debido a la actual crisis sanitaria por la cual estamos atravesando como país. Hace ya aproximadamente un mes y medio se presentó el primer caso de una persona contagiada por COVID-19 en nuestro país, un virus que, a más de 4 meses de su aparición, aún genera diversas incógnitas en la comunidad científica y una gran incertidumbre a nivel mundial. Hoy en día nos cuestionamos cómo es que superará Chile esta crisis, teniendo en cuenta las deficiencias que tiene el actual sistema de salud pública y la situación de desamparo en la que se encuentran trabajadores y trabajadoras, pobladores y la sociedad chilena en general a raíz de la pandemia. Cabe recalcar, estamos a puertas de cumplir 2 meses en que la pandemia llegó a nuestro país y cerca de 5 meses en que surge en el mundo. Es fundamental realizar el énfasis en los tiempos en que aquello sucede, ya que demuestra lo peligroso que es y lo que significa. Como estudiantes, no somos ajenos ni ajenas a esta crisis. Las casas de estudio han implementado ya una modalidad de enseñanza no presencial que pone en tela de juicio las desigualdades existentes en los hogares de Chile.
Mientras algunos estudiantes cuentan con acceso a planes de internet que les permiten una buena conectividad y una habitación destinada única y exclusivamente al estudio, otros deben remitirse al comedor de sus casas, en compañía de las demás personas que habitan su hogar, sin muchas veces contar siquiera con un computador de uso personal y una conectividad que les permita mantenerse activos en las plataformas online. Este es un ejemplo de las diferencias y desigualdades que viven las familias y estudiantes en nuestro país. En paralelo a esta situación, hemos visto cómo muchas de nuestras familias se encuentran en una situación financiera mermada, donde han debido priorizar entre la alimentación, los pagos de servicios, deudas y también nuestra educación. Desde la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile, creemos que este proyecto, además de ayudar a nuestras familias a solventar de una mejor forma esta crisis, abre la puerta a una discusión histórica en torno a la educación. El debate del financiamiento a la educación y, en particular, la educación superior. Sin embargo, también creemos que este proyecto no apunta en su totalidad a lo que como CONFET buscamos para poder paliar, de alguna manera, los efectos de la pandemia, como también no va de la mano con el derecho a la educación y la concepción de esta como tal. La presente crisis sanitaria que atraviesa el mundo y nuestro país a raíz del brote de COVID-19 nos deja un sinfín de reflexiones respecto al cómo vivimos. El sistema político, social y cultural de nuestro país queda en jaque, siendo evidente las desigualdades imperantes en el modelo. Las demandas que hoy tenemos como organización estudiantil no son intrínsecamente referidas a este ámbito, sino más bien referidas a las familias chilenas, de esas que apuestan y ven en la educación de sus hijos un medio para mejorar su calidad de vida. En este sentido, es que estamos completamente convencidos y convencidas de que esta crisis sanitaria requiere de una gran inversión estatal y no solamente en salud, sino que también en trabajo y, por supuesto, en educación. Las IES han tenido un rol no menor durante esta pandemia, pues han sido muchas las universidades que han aportado de manera significativa en el combate de la crisis. Desde la manufactura de mascarillas, pasando por impresión de modelos 3D de ventiladores mecánicos y hasta estudiando posibles vacunas para el COVID-19. Lo anterior nos lleva a preguntarnos, ¿cómo no ver a la educación superior en todos sus niveles como un baluarte? ¿Cómo no ver en los estudiantes una esperanza? ¿Cómo podríamos no ser capaces de ver que una mayor inversión por parte del Estado en la educación superior podría ser parte de la respuesta y solución para la crisis económica que se vaticina y que ya tiene expresiones a nivel mundial con las crecientes tasas de desempleo? Teniendo en cuenta la visión que compartimos dentro de la comunidad estudiantil en torno a la educación superior, es que consideramos que, si bien este proyecto de ley es presentado con un buen propósito, no satisface la variada realidad de las distintas casas de estudio a lo largo del país. Creemos que presentarlo tal y como está no viene a dar una verdadera respuesta a la problemática en sí, pues existen cuestiones que esperamos puedan ser profundizadas para entregar garantías tanto a la comunidad universitaria como a las familias vinculadas a esta. Nuestra premisa consiste en que la solución no puede consistir en un mayor endeudamiento de las familias y a la vez entendemos que este periodo requiere de proactividad y compromiso de todos los sectores políticos y la sociedad en su conjunto. Es por esto que no podemos y no nos quedaremos dando vueltas en la crítica, sino que con el objetivo de proponer y traer a este espacio la voz de los y las estudiantes para que sea tomada en cuenta, planteamos las siguientes propuestas. 1. Cualquiera de estas medidas propuestas o cualquiera que se decida no pueden ser solamente tomadas durante el periodo de emergencia decretada por el presidente de la República. Debemos proyectarnos más allá
de un periodo incierto que pueda durar un mes o 2 meses. Estas medidas deben al menos ser garantizadas durante la extensión académica del año 2020. Esto ya que debemos entender una cuestión de contexto. Hemos visto cómo miles de familias han quedado sin fuentes de ingresos en su totalidad o directamente sin estos, lo que puede significar una carga económica más, cuando siempre debiéramos estar viendo a la educación como un derecho para todas, todos y todes, y a toda costa queremos evitar que los estudiantes de Chile sigan endeudándose por ello. 2. Creemos que, ante cualquier política como esta, la cual tenga que ver con el financiamiento en la educación, debe existir una inyección de recursos por parte del Estado para poder sobrellevar el déficit que éstas puedan tener y así no afectar ni a las universidades, ni a sus trabajadores, ni a sus estudiantes. Concordamos en un aspecto general, y es que los aranceles de las universidades estatales, públicas y privadas son demasiado altos. Por algo, esto viene a ser una problemática en todas las IES. Hoy no pueden ser los estudiantes ni sus familias quienes deban pagar por una crisis sanitaria. Hoy más que nunca, el Estado debe hacerse cargo de la educación y agradecemos el gesto político de empezar a legislar por ello. Pero no podemos dejar de lado este punto fundamental, un punto que va a afectar directamente a los presupuestos de las instituciones de educación superior que ya han hecho una gran inversión con respecto a la reformulación de todo un semestre académico al tener que adaptarse a la docencia a distancia, además de los gastos operativos de asegurarse que todos sus estudiantes tengan acceso a esta modalidad, entendiendo también las diferentes realidades que vivimos como estudiantes. Si vamos a rebajar los aranceles por este año excepcional 2020, debemos ser cubiertos por una inyección de aportes basales. Esto no solamente debe ser un cambio coyuntural, sino estructural, en el sentido de que debemos cambiar la correlación de inversión que tenemos actualmente en el financiamiento de las IES. La inversión del Estado debe ser mayor que la inversión de las familias, tal como es en gran parte de los países de la OCDE, donde a pesar de que la inversión promedio en cuanto al PIB es menor, la inversión estatal es mucho mayor. 3. Como Confederación de Estudiantes, entendemos dos aspectos relevantes en relación al punto anterior. Primero, es que no debemos seguir con las lógicas del lucro en la educación ni replicar las prácticas neoliberales que han perpetuado desde la vuelta a la democracia. Es un punto fundamental por el cual siempre hemos luchado y la ciudadanía alzó la voz durante la revuelta social vivida en octubre del año 2019. Segundo, es que debemos garantizar la educación como un derecho para todos y todas, pues como confederación somos los representantes a nivel nacional de los estudiantes y debemos al menos darle las garantías mínimas para que no tengan que dejar sus estudios o seguir endeudándose para poder mantenerse estudiando. Es por ello que abrimos en este punto en discusión respecto a que si bien siempre hemos creído que el Estado no puede financiar a entes privados y la educación debiese estatizarse, planteamos que estas universidades, que son completamente privadas, diferenciándolas de las públicas, deben ser atendidas de igual forma. Por ello, proponemos la fijación de precios en las instituciones privadas para evitar el alza, cosa que ya sucedió. Esta fijación de precios debe ser una medida que permita mantener la universidad como tal, sin afectar ni a sus trabajadores ni a sus estudiantes. Hoy instamos a que las universidades públicas y privadas deban ser tratadas de la misma manera, ya que son los estudiantes y sus familias quienes se ven afectados ante la pandemia, donde los aportes basales deben ir directamente hacia garantizar la educación y no a los empresarios de la educación.
La fijación de precios permite en este caso comprender la crisis actual y entregar una parte de la solución que permite encaminar a la gratuidad plena. Esto comprendiendo el escenario complejo que se avecina, donde no podemos continuar con la lógica del endeudamiento y del mercado. Cedo desde el punto 4 mi compañera Natalia. Sí. Buenas tardes, sí, ahora sí. Sí. Buenas tardes, presidenta, señora Camila Rojas, diputados, diputadas y demás presentes. Disculpa, Bueno, ¿se siguiendo... puede presentar, por favor, ¿Sí se para escucha? que quede en acta? Y quedan 3 minutos aproximadamente. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha acá al menos. Ya, perfecto. Continuando en la misma línea, como Confech creemos importante el prevenir situaciones lamentables como el que instituciones privadas de educación puedan declararse en quiebra. Esto no en pos de poder salvar los bolsillos de grupos empresariales, sino con el fin de custodiar y asegurar la educación y el trabajo al interior de las comunidades universitarias. En caso de que esto llegase a suceder, se debiese asegurar que sea el Estado quien compre estas instituciones para, al menos, garantizar que los y las estudiantes que ya cuentan con su matrícula no vivan situaciones como las ya vistas en donde algunas universidades que se declararon en quiebra dejaron a la deriva a miles de jóvenes junto a sus familias que esperaban tener quizás a su primer profesional universitario. Esto al menos durante lo que perdure esta crisis sanitaria, pero siempre esperando y apuntando a que esta sea una política de Estado quien debe cumplir su rol garante. Con respecto tanto al proyecto como a las mismas propuestas ya presentadas, lo que hemos estado mencionando y una de las preocupaciones que tenemos como estudiantes respecto a las temáticas de financiamiento es el poder proteger los contratos de las y los trabajadores. No creemos que debido a alguna medida tomada en términos económicos se perjudique el presupuesto de las instituciones de educación superior, traduciéndose en una desvinculación a sus funcionarios y funcionarias. Debemos encontrar la manera de asegurar esto más allá de las buenas voluntades de las rectorías. Se debe garantizar a través de políticas públicas y no vacilaremos en proteger a la clase trabajadora de este país, y esto incluye también a los trabajadores y trabajadoras de instituciones de educación superior y así también al personal subcontratado que se encuentra ya en una situación de precarización laboral. Nos parece fundamental el poder proponer la extensión de la gratuidad a toda la comunidad estudiantil que pertenece a las instituciones adscritas a este beneficio. Realizamos el llamado a aumentar en al menos 2 deciles de esta población de estudiantes que, en muchos casos, a pesar de encontrarse en los deciles más altos, no significa que puedan pagar los altos aranceles en educación. No podemos olvidar en cómo las condiciones laborales de las familias han cambiado y es por ello que una medida como esta debe realizarse de forma conjunta a la actualización del registro social de hogares para velar por que nadie quede fuera de estos beneficios. No sé si los diputados están conversando, pero agradecería como que prestaran atención. Diputado. Disculpa, yo había solicitado por favor que te puedas presentar para el acta, por favor. Estoy terminando, me queda un poquito. Pero tu nombre, por favor, para el acta. Ah, ya sí, disculpa. Soy Natalia García, soy vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María. Gracias. Pueden seguir. Hay silencio aquí. Ya, gracias. En esta misma línea nos parece fundamental mencionar una cuestión que hemos estado presentando entre nuestras demandas del movimiento estudiantil desde ya hace un tiempo, que es la extensión de los años de la gratuidad. Hoy, en contexto de crisis, se hace imprescindible el extender un año más este beneficio para los y las estudiantes que vean prolongada su carrera, comprendiendo que las condiciones materiales, de estudio y emocionales se han visto perjudicadas dado el contexto de crisis sanitaria vivida en nuestro país. Esto viene a afectar directamente el rendimiento académico de muchos y muchas estudiantes de diferentes maneras. La docencia a distancia es una medida implementada que ha creado ansiedad y diversas problemáticas emocionales en los estudiantes, que como federaciones hemos podido identificar y sabemos que, a pesar del esfuerzo que puedan poner las autoridades universitarias, no existe otra alternativa en el corto plazo. Esta nueva modalidad nos impide rendir al 100%, cuando muchos, y sobre todo muchas, han tenido que asumir un nuevo rol en torno a las labores domésticas y de cuidado al interior de sus hogares.
Para ir finalizando con nuestras propuestas, creemos que hay un aspecto general en las relaciones que se tienen como Estado e instituciones de educación superior, el cual es el rol público que todas estas instituciones debieran cumplir. Como lo mencionamos en primera instancia, nos parece que lo fundamental hoy es la inyección de aportes basales a las instituciones de educación superior, acompañado por el que éstas asuman también un compromiso para con la sociedad. Este compromiso debe tener relación con el desarrollo de investigaciones y propuestas en pos de superar la crisis sanitaria, como una posible recesión económica que pudiese llegar a experimentar el país, tanto por las problemáticas internacionales como las nacionales. Las universidades y sus estudiantes no solo pueden generar insumos para sus propias academias, sino que hoy deben cumplir con un rol social fundamental, el cual es el aportar en la superación de las crisis sociales actuales y por venir, el poder devolver sus conocimientos hacia la ciudadanía para continuar cumpliendo un rol público, entendiendo la importancia del desarrollo de la sociedad chilena y el aporte que generan las instituciones de educación superior en esta materia. Esto, si bien puede ser solo un compromiso de palabra, creemos que debe ser un compromiso también por escrito, y que las universidades estatales como públicas deben ser el motor de la generación de conocimiento de creaciones acordes a las realidades actuales. Por último, queremos comentarles que hoy como Confech continuamos trabajando para poder seguir proponiendo soluciones. Estamos preocupadas y preocupados por los estudiantes y es por eso que esperamos que una vez sigamos avanzando en propuestas, estas puedan ser expuestas en esta misma comisión. Ni nosotros ni nuestras familias podemos seguir esperando. Hoy no solo nos cuestionamos cómo costeamos nuestra comida, colegiaturas, medicamentos, hoy también los estudiantes nos encontramos en una disyuntiva económica crucial. Nos vemos en la obligación entre elegir si seguir endeudados en nuestras familias o renunciar a continuar con nuestros estudios. Un cuestionamiento inicial que jamás debió existir, pues nunca debiéramos haber cargado nosotros con el peso de un modelo que vea la educación como parte del mercado. Como estudiantes de Chile, no permitiremos que los sueños de nuestros compañeros y compañeras, junto a sus familias, no se cumpla por seguir beneficiando una educación de mercado. No queremos que ningún estudiante quede fuera y se le arrebate su educación por razones socioeconómicas. La educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, otorgando las condiciones equitativas que permitan garantizar el acceso y permanencia universal a la educación superior. Por mientras, seguiremos luchando para que esto sea así. Esperamos que tanto esta honorable comisión y sus integrantes, junto a las cámaras, sean dignas de representar las necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias. Natalia, le agradezco también a Catalina. Vamos a seguir entonces con la exposición del rector Vivaldi. Reitero que estamos en la discusión del proyecto de suspensión del cobro de aranceles, derecho de matrículas y similares en las instituciones de educación superior. Rector Vivaldi. Perdona, quiero partir por decir que me impresionó muy gratamente la presentación de las estudiantes porque creo que hay en ella una preocupación por temas de fondo que tienen que ver con la universidad. Parto por decir que el tema universidad es uno de los temas políticos más importantes para nuestro país. De lo que hagamos con la universidad y lo que hagamos con nuestra investigación científica va a depender qué matriz productiva, que probablemente sea el tema más importante para la política nacional. Y también quiero destacar que en este debate y en este proyecto de ley, para nosotros en las universidades creo que hay pocas cosas más importantes que preservar la unidad de la comunidad universitaria, que haya una comunidad de intereses entre estudiantes, académicos y funcionarios, y que lamentablemente con este sistema voucher, en una situación como esta, lo lógico es decir, o pierde la universidad para poder favorecer a los estudiantes que se han visto tan golpeados en su presupuesto familiar, o pierden los estudiantes para que se preserven la universidad. Y nosotros quisiéramos a toda costa, y aprovecho que están los estudiantes de acá, decir que esa dicotomía es el producto de una forma muy absurda, ¿ya? Y muy antitética con los valores propios de una comunidad universitaria. Entonces, voy a entrar a mi presentación. Quiero sí pasar una pequeña noticia que nos preocupó mucho, y que hoy día nos dicen que los estudiantes que se hayan matriculado después del 27 de marzo no van a tener los beneficios de alimentación, de los beneficios alimentarios de la JUNAEP, ni por abril ni por mayo, ¿ya? Entonces, esa
decisión creo que afecta muy seriamente a muchos estudiantes. En la Universidad de Chile, que no es donde estarían más concentrados, serían alrededor de 5.000. Bien, entonces, con esta paso entonces, estamos en la primera diapositiva. Usted y yo, el proyecto de ley que dispone la suspensión del cobro de arancel y derecho de matrícula por parte de instituciones de educación superior con ocasión de la pandemia de COVID-19, porque ese es el título un poco quijotesco con el cual nos convocaron. Muy bien. El impacto de la crisis, voy a ir rápido, pero encantado de detenerme en cualquiera de estos puntos con posterioridad. Contexto específico de las universidades estatales. Ya, la gravedad de la crisis por la pandemia ha impactado la situación económica de la familia, reduciendo de manera sobreviniente su capacidad de pago de los aranceles de educación superior. Esta situación es especialmente dramática en un sistema como el nuestro, que se estructura sobre la base del financiamiento por aranceles. En un exceso de este absurdo, las universidades que pertenecen al Estado no escapan a esa modalidad. Y por su carácter público, estas instituciones debieran contar con una estructura de financiamiento que mantuviera a sus estudiantes resguardados de las contingencias que hoy día estamos sufriendo. Paso a la siguiente, contexto específico de las universidades estatales 2. Es contradictorio que el Estado recurra a la lógica del voucher para financiar a sus universidades, lo hemos dicho mucho rato. Ellas debieran contar con aportes directos asignados por criterios de desempeño, pertinencia, logros y metas comunes. Acorde con su carácter público, las universidades estatales son especialmente sensibles a las dificultades que enfrentan sus estudiantes, a quienes consideran como ciudadanos con derecho a una educación gratuita y de la mejor calidad. Consecuentemente, esto lo quiero enfatizar, las universidades estatales siempre han procurado ayudar a sus estudiantes de acuerdo con las necesidades específicas de cada uno. Y lo mismo estamos haciendo en esta ocasión. Por ejemplo, usted puede llegar a la Universidad de Chile, como anecdóticamente ha ocurrido, hay estudiantes que de familias acomodadas no pagaron nunca los aranceles, llegaron en el momento de titularse, pagaron la totalidad de lo que debían por la carrera, pero a nadie lo van a sacar, como ha ocurrido muchas veces en otras universidades de otro tipo, a nadie le van a impedir entrar a un laboratorio, entrar a un trabajo práctico, entrar a una clase, porque no está al día con sus aranceles. Eso en ninguna universidad estatal jamás se ha visto. Estos apoyos se refieren no solo a generar mecanismos que faciliten el pago de los aranceles, sino también, y muy importantemente, a invertir una gran cantidad de recursos que aseguren a todos nuestros estudiantes un acceso equitativo a la actividad académica en las nuevas condiciones que se están implementando. En el caso de la Universidad de Chile son cientos de millones que se invirtieron entre los chips, ya entre entregar hardware, ya para que los estudiantes puedan seguir, porque para nosotros ese era un principio básico y por eso que nos demoramos 15 días, como ustedes saben, en empezar las actividades para garantizar que todo el mundo iba a tener acceso a esta nueva modalidad online, modalidad por lo demás que va a implicar desde algunos puntos de vista un progreso importante en el trabajo mismo de la enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la política financiera de la Universidad Estatal, a diferencia de las instituciones privadas, como esto lo dije, nunca ha considerado la adopción de medidas de castigo o limitaciones académicas para los estudiantes que se encuentran en situación de morosidad. No lo hemos hecho antes, no lo vamos a hacer ahora. Algunas medidas de apoyo implementadas por las universidades estatales, ¿ya? Para el acceso equitativo, becas de conectividad para financiar banda ancha móvil, chips de celulares o mejora en los planes de los datos. Todo eso lo hemos financiado nosotros. En las Chile hemos entregado, ese dato lo manejo, más de 3.000 chips. Entregas de computadores y tablets a quienes lo tuvieran, programas de acompañamiento a los estudiantes. Esto de los chips, perdón, es importante para no interferir con los Wi-Fi que podrían tener más o menos ancho de banda o capacidad en cada hogar. Eso deja al estudiante en una situación de total independencia respecto al resto de su hogar en poder cumplir con sus tareas académicas. Ahora, las medidas económicas y las facilidades administrativas. Hay becas de apoyo a la matrícula para estudiantes que perdieron gratuidad en el 2020, flexibilidad para el pago del arancel de pregrado. Esto han sido diversas medidas. En la Universidad de Chile es conocida las medidas que tomamos de permitir postergaciones, hay una cantidad de medidas, no voy a entrar al detalle, además que esto es diferente de una universidad estatal a otra. Extensión del plazo para congelar el semestre, que también es muy importante como ayuda. Anticipación de entrega de ayuda estudiantil e interna. Lamentablemente esta de la FUNAEPA, que no depende de nosotros, va en contra a ese principio, pero nosotros hemos tratado de anticipar toda la ayuda, y una mesa de ayuda virtual.
La medida de apoyo implementada, paso a medidas de apoyo implementadas por las universidades estatales 2, medidas de apoyo a lo académico, elaboración de material y orientación para docencia en línea, mesas para los docentes, ciclos de videoconferencia para los docentes, licencias Zoom para el cuerpo académico, monitoreo de actividades de clase en línea. Las universidades estatales incrementaron sus gastos en más de 9.000 millones solo por conceptos de conectividad, licencias de software para docencia virtual, reforzamiento de infraestructura TIC, entre otros. Bueno, esto ya también se ha dicho, que no hay un abaratamiento, porque dentro de las cosas rayanas en la psicosis que se han entrado a escuchar, así tipo, no sé, tipo ya una idea mercantil de la educación o de la formación en educación superior que realmente rebasa lo que uno pudiera creer. Esta idea de que la calidad de la educación que se está entregando sería ahora de inferior calidad o de menor costo, y eso debería reflejarse en los pagos de aranceles. Si se lleva a ese nivel el concepto de lo que es una comunidad universitaria y lo que es el sentido que tiene la formación que se les da a los jóvenes en la universidad, ya no sé dónde estamos. O sea, a mí me ha impresionado mucho escuchar ese tipo de argumentación tipo CERNAC. Paso ahora a un problema sistémico que requiere una solución sistémica, considerando lo avanzado en el establecimiento de mecanismos institucionalizados para asegurar el acceso y permanencia a la educación superior, tales como la gratuidad, los programas como el PASE y las becas. Resulta indispensable que en esta situación de crisis el Estado extreme sus esfuerzos para apoyar a los estudiantes que enfrentan dificultades para cubrir sus aranceles. Para ello, las universidades estatales hemos presentado 2 solicitudes formales al Ministerio de Educación. Uno, que se realice un nuevo periodo de postulación a gratuidad, becas y créditos, ya que el proceso que concluyó el 27 de marzo no alcanzó a incorporar a las familias que han visto afectada su situación de manera drástica durante el mes de abril. 2, que este año académico no sea considerado para el cálculo del avance curricular de los estudiantes beneficiarios de gratuidad y demás beneficios estudiantiles para efecto de la pérdida de estos beneficios. Esto atendiendo, al carácter de fuerza mayor de la actual crisis que probablemente incida en la progresión académica. Paso a necesidad de apoyo financiero a las universidades. Las medidas que las universidades se encuentran implementando para apoyar a sus estudiantes y al país tienen un impacto financiero importante que puede amenazar la supervivencia de muchas de ellas. Es necesario pensar un conjunto de acciones destinadas a apoyar económicamente a todas nuestras instituciones. Existen medidas que no conllevan la inyección de recursos frescos, sino que solo reorientan recursos y permiten contar con mayor liquidez en este periodo de crisis. Son varias y las hemos conversado. Su implementación solo requiere de voluntad política para flexibilizar los criterios y normativas que se aplican en condiciones de normalidad. Se requiere apoyo del gobierno y de los parlamentarios para llevar adelante estas medidas. Algunas de ellas perfectamente factibles de implementar hoy: flexibilizar las exigencias y trámites para el endeudamiento de largo plazo de las instituciones, de autorizarse el refinanciamiento de crédito existente para aprovechar las mejores tasas disponibles. Esto permitiría reducir considerablemente la carga financiera de las universidades. Flexibilizar el uso de los recursos asociados a proyectos regionales y del plan de fortalecimiento que fueron autorizados el 2019 para ejecutarse en 2020. Atendida la contingencia, aquellas actividades de gastos que no podrán ser realizados debieran redestinarse a financiar los nuevos requerimientos, por ejemplo, la implementación de docencia online. Y revisar el reglamento del Mineduc que regula el uso de excedentes del Fondo Solidario. Creo que ahí hay un amplio consenso en todos los rectores que por lo menos ese reglamento tiene mucho que corregir, pero hay 2 errores que sí son fundamentales. Uno, que calcula el porcentaje de excedentes que pueden ser utilizados sobre la base de las recuperaciones del 2019 y no sobre los excedentes totales que pudieran tener cada fondo, y los fondos están ahí, y no destina estos recursos a cubrir la brecha que afecta a las universidades, que era la finalidad establecida en la ley de presupuesto. Originalmente, esta salvedad se puso en la ley del presupuesto precisamente para cubrir la fecha de las universidades, ¿ya? Y no el destino que se le está dando en la actual formulación. Segunda parte y final: el rol de las universidades estatales ante la pandemia. No podemos dejar de decir esto, aunque lo hagamos en forma muy rápida. Todas las universidades estatales están realizando sus máximos esfuerzos por contribuir en diversos ámbitos a combatir la pandemia.
Nuestras instituciones han puesto al servicio del país su infraestructura, equipamiento y las más elevadas competencias científicas, profesionales y técnicas de gasto académico y funcionario para que Chile pueda enfrentar la amenaza de salud más grave que ha vivido el mundo contemporáneo. Se han desarrollado múltiples iniciativas replicadas por la mayor parte de las universidades estatales en todo el territorio nacional. Ejemplo, los laboratorios de PCR en todo Chile para la detección del virus que produce el COVID-19. Fabricación de mascarillas y protectores faciales, fabricación de prototipos de ventiladores mecánicos de muy alta calidad y que están a punto de ser validados por la Asociación Chilena de Médicos Intensivistas. La integración de las mesas sociales COVID-19, tengo el privilegio y para mí ha sido una muy grata oportunidad de interactuar con ministros, con representantes del Colegio Médico y con representantes de las municipalidades junto al rector Sánchez, ¿ya? Así como ha habido también una participación de nuestros rectores en las mesas regionales. Microsimulaciones de propagación del virus para evaluar medidas como el aislamiento social o cuarentena es fundamental la toma de decisiones. Para mí, este es un punto, me detengo 10 segundos, pero es fundamental. Esto tiene que ser un tema técnico-político, porque tiene que ver con, por una parte, cómo uno puede científicamente determinar qué hace una determinada medida. En otras palabras, si yo tengo cuarentena total, o si yo tomo una medida como aislamiento de una comunidad, o si yo tomo una medida como que abro o no abro de nuevo los colegios y las universidades, hoy día, científicamente, si contamos con estos datos desagregados muy finamente, o incluso con datos tal como ha ocurrido en España, contar de forma anónima, con información proveniente de las compañías de teléfono que pueden hablar de la georreferencia de las personas, etcétera, se pueden hacer modelos muy precisos, muy confiables sobre qué efecto tiene, qué impacto tiene ya las medidas. Y eso yo creo que cambia totalmente la forma como la población percibe las indicaciones que dan las autoridades nacionales y locales. Cuando una autoridad dice, mire, vamos a hacer o proponemos hacer esto u ordenamos hacer esto, porque esto está avalado por un estudio científico que nos dice que si lo hacemos o si lo dejamos de hacer, este va a ser el impacto en salud de la población. Hay una plataforma Big Data del COVID, encuesta regional y nacional online sobre síntomas y prácticas relacionados a esta patología, apoyo de hospitales clínicos a regiones más afectadas. Con mucho orgullo digo que nosotros hemos mandado equipos de élite del Hospital Clínico de la Universidad de Chile a apoyar, por ejemplo, al recientemente constituido Hospital de Padre Las Casas. Enviamos a un grupo de especialistas para que ayudara a instalar, echar a andar y capacitar en el uso de, no tenían ahí una unidad de cuidado intensivo y nosotros ayudamos a gestarla y hay muchos otros ejemplos de ese tipo. Rol de las universidades estatales, paso a la diapositiva 3. Traspaso de infraestructura universitaria para empezar avance del COVID, de la enfermedad, investigación de nuevos métodos de diagnóstico, red internacional para recabar evidencia, ha habido mucho intercambio de experiencias con equipos médicos chinos o de otros lugares del mundo, estudios sobre áreas de más alta densidad de adultos mayores en Santiago, hay un proyecto multicéntrico sobre el impacto psicosocial, creación de aplicación para dispositivos celulares que garanticen en tiempo real el cumplimiento de la cuarentena. Es una cosa que es fundamental. Dentro de las cosas que son clave como estrategia, si hablamos un poquito del COVID-19, ¿ya? El seguimiento es clave, y ahí nosotros quisiéramos ser parte, creo que todas las universidades podemos ser parte en colaborar, ya en colocar estudiantes, voluntarios, lo que fuere, para ayudar al seguimiento de los contactos, los contagiados, ¿ya? Y poder seguir, porque esa es la única forma, si queremos, sobre todo, si queremos tener sistemas intermitentes de cuarentena, ahí lo que es clave es tener una muy clara idea de quiénes son los contagiados, o sea, aumentar muy considerablemente el número de exámenes de PCR que se hacen, pero sobre todo tener un sistema que permita saber qué es lo que está ocurriendo con aquellos que han sido contagiados y sus contactos. Hemos también hecho traducción del material preventivo al creol para informar a la población haitiana y hemos hecho, esto es muy bonito, la gente de arquitectura de nuestra universidad diseñó módulos de recepción que minimizan la posibilidad de que puedan contagiarse, entrar en contacto potencialmente contagiante de los pacientes entre sí y con el personal del hospital y del consultorio, que siempre este último es de especial cuidado,
porque puede transformarse en algún momento en el factor crítico en poder seguir combatiendo esta enfermedad. Paso al rol de las universidades estatales 4, el apoyo al Mineduc en entrega de conocimientos para la educación a distancia. Eso fue una muy buena iniciativa del Ministerio, en que nos pidió a todas las universidades que teníamos ya un acervo, que teníamos colección tanto de instructivos, de formación, como de material propiamente tal, y pusimos nosotros todo lo que teníamos a disposición del Ministerio, obviamente. Elaboramos el documento Salud Mental en tiempo de pandemia por encargo de la Mesa Social del Ministerio del Interior. Creo que ahí la Universidad de Chile jugó un rol importante y después recogió muy buenas indicaciones adicionales de otras universidades o de otras instituciones. Nosotros reorganizamos entero el Hospital Clínico de la Universidad de Chile para dar mejor respuesta a la emergencia sanitaria. Implementamos vacunatorio, la disponibilidad del laboratorio y personal académico en la evaluación de alcohol gel como elemento preventivo, y el diseño de cursos para el mejoramiento inmunológico frente al COVID-19 y en primer auxilio mediante la plataforma de teleinformática. Rol de las universidades estatales 5. Las universidades estatales están comprometidas en la mitigación y superación de la pandemia a nivel nacional y regional, poniendo a disposición del país todas sus capacidades para enfrentarla. Seguiremos aportando a través de la investigación, el análisis de datos y la creación del conocimiento necesario para la toma de decisiones por parte de las autoridades. Reitero este último aspecto que para nosotros es clave. La Universidad de Chile y muchas otras universidades, todas, yo diría, las universidades estatales, pero también hemos estado trabajando en conjunto con la Universidad Católica, con otras universidades. Es clave el que tengamos estos equipos que permitan anticipar lo que va a ocurrir, ver las tendencias, pero sobre todo ver el impacto que distintas tomas de decisiones va a tener por parte en el curso de esta enfermedad. Conclusiones. En el actual contexto y dada la estructura de nuestro sistema de educación superior y su financiamiento, se pondría en serio riesgo la sustentabilidad de las universidades estatales si ellas no tuvieran acceso a los recursos provenientes de los aranceles. En este sentido, consideramos esencial que las señoras y los señores diputados puedan revisar el informe elaborado por el Consejo Rectores que da cuenta de los impactos financieros a los que se encuentran sujetas las universidades estatales. Se ha planteado un eventual problema de constitucionalidad de este proyecto de ley al regular materias que corresponden a iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Eso es algo que se ha dicho. Pero independientemente de lo anterior, de que el tema constitucional, hay una cosa que entiendo es un principio válido en todas partes del mundo, incluyendo Chile, que las universidades estatales queremos felicitar que existe un principio que impide renunciar a los ingresos que le corresponden en conformidad a la normativa vigente, tratándose de entes estatales. Entendemos que no se puede quitar a los entes estatales lo que se les ha otorgado, sea cual sea la vía por la cual eso así se hace. Ahora vamos, sin perjuicio de la importancia de los puntos anteriores. Lo que es necesario recalcar con más fuerza son tres cosas. Primero, las universidades estatales siempre privilegiarán la continuidad académica de sus estudiantes y en ningún caso las sujetarán o subordinarán al cumplimiento de obligaciones económicas. Eso ustedes pueden contar con ese compromiso. Segundo, las universidades estatales continuarán, tal como lo han hecho hasta hoy, cumpliendo con su función pública y aportando sus conocimientos y experiencia al bien del país y de todos los chilenos y ciudadanos de este país. Para cumplir estos objetivos es necesario retomar la discusión sobre un nuevo sistema de financiamiento que permita abordar un proyecto universitario estatal de largo plazo. Es imposible, imposible dejar pasar una oportunidad en que se evidencia tan prístinamente lo absurdo del sistema de financiamiento al cual hemos sido sometidos por tanto tiempo como para no plantear como una mirada que vaya más allá de la contingencia el tema de cómo el Estado tiene sus propias universidades y cómo la financia y desde luego que le exige y que les pide. Mensaje final, y esto creo que es muy importante, una catástrofe como esta pandemia lo que hace es evidente la falla estructural de los sistemas afectados. Los desastres, las catástrofes, ya no son el desastre y la catástrofe, son el desastre y la catástrofe y dónde están ocurriendo. Un ejemplo que de alguna manera como país nos hace sentir orgulloso, ya terremotos que han desolado países enteros como el que desoló Haití, no habría tenido prácticamente ningún efecto en Chile porque Chile es un país que tiene una tradición
¿ya?, de regulación, de construcción, por su carácter sísmico importante. Pero lo pongo como ejemplo de que cuando ocurre una catástrofe, uno se concentra solamente en la catástrofe. Y aquí para mí se hace evidente, por ejemplo, que lo que hoy día la catástrofe nos está mostrando, ¿ya?, es que las inequidades que hay en el país, cómo estamos todavía muy pendientes de lo que va a pasar cuando la pandemia llegue en forma importante a sectores de la población que viven en condiciones de muy alta densidad, con mucho sonamiento por casas, con muchas personas de la tercera edad. O sea, lo que nos está mostrando la pandemia son las debilidades que nuestra sociedad estructuralmente tenía. Y eso es lo que estamos evidenciando. Y es por eso que eso a nivel de la educación superior también se muestra como hemos tratado de presentar ahí. Y por lo tanto debemos aprender de las fragilidades constatadas y proponer cambios estructurales para el futuro. Y termino diciendo que para mí una de las lecciones ineludibles es que quien crea que puede vivir como individuo, ya aislado en una sociedad, se está engañando a sí mismo. O sea, todos dependemos de lo que ocurra. De esta pandemia vamos a salir como sociedad, no como persona. Y lo que esté pasando en regiones o en sectores socioeconómicamente, educacionalmente, geográficamente muy alejados, hoy día no nos queda otra que aceptar que estamos todos metidos en una misma sociedad y que tenemos que preocuparnos de tener esta visión holística, global, ya de lo que es Chile como país y como sociedad, y creo que las universidades estatales estamos en la mejor condición de aportar a una discusión o una visión de ese tipo. Con mucho afecto a todos los señores diputados y las señoras diputadas y los señores diputados, ya integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Antes no lo dije, pero agradezco que hayan esperado, que hayan hecho sus presentaciones, tanto a las estudiantes de la Confech como a usted, rector Vivaldi. Les solicito, entiendo que usted ya nos mandó todo su presentación porque la queremos poder subir a la web. Ya nos han dicho personas que están viendo por televisión que no pueden escuchar bien. Lamentablemente no tenemos todas las condiciones para tener la mejor sesión, pero sí vamos a subir toda la información a la web, las presentaciones de cada uno de los expositores. Son las 5:10, vuelvo a agradecerle y también a disculparnos con los expositores por el retraso que tuvimos en el inicio de la sesión debido a la extensión de la sala, así que le pido al rector Aldo Valle y al subsecretario Juan Eduardo Vargas que se puedan referir a los informes que ya nos mandaron. La idea es que lo puedan hacer durante los minutos que nos quedan, es decir, 10 minutos cada uno idealmente. Ya tanto el rector Aldo Valle como el subsecretario expusieron la semana pasada, pero nos habían dicho que iban a entregarnos estos informes que ya nos han hecho llegar. Rector Valle. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, yo creo estar en condiciones de referirme no más que a los objetivos que tiene el informe que comprometí en la sesión anterior cuando se inició la discusión de este proyecto. Y para ser lo más esquemático posible, este informe tiene 13 objetivos, 12 claramente descriptivos y un tercero que es más bien de propuestas o de sugerencias o invitaciones al sistema político, en el bien entendido de que en el proceso legislativo confluyen, concurren, ¿no?, los dos órganos políticos más importantes como es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Estos objetivos, entonces, el primero de ellos dice relación básicamente con el propósito de dar cuenta en este informe de los requerimientos para la continuidad de la docencia, ¿no? Mirados estos requerimientos tanto desde el punto de vista de las instituciones como desde el punto de vista de los estudiantes, porque en ambos sentidos se ha requerido de un esfuerzo adicional. Las instituciones, desde luego, para dotarse de mejores capacidades para llevar adelante esta modalidad, ¿no?, de docencia online, y desde luego poder garantizar ciertos objetivos de aprendizaje con un cierto estándar
que desde luego la educación superior no puede, creo yo, ignorar, y desde el punto de vista de los estudiantes, el esfuerzo que tienen que hacer y que están haciendo y que han hecho las propias instituciones para que, en definitiva, ningún estudiante se quede excluido por impedimentos materiales, ¿no?, de recursos, finalmente, de participar de esta docencia en las mismas condiciones que pueden hacerlos quienes se hallan en mejores condiciones materiales. De esta breve descripción en que consiste el primer objetivo, desde luego se desprende que el servicio educacional es de aquellas actividades que tienen claramente un predominio, ¿no?, de costos fijos y no de costos variables como ocurre en otras actividades sociales o económicas. Y que por lo mismo, entonces, entender que el problema se puede reducir sobre la base de hacer que las universidades ajusten lo más posible los costos variables que se habrían modificado o alterado o disminuido por, desde luego, esta crisis sanitaria, la verdad es que resulta ser finalmente un argumento que no da cuenta del carácter, de la naturaleza que tiene el servicio educacional y la misión propia de las universidades. Me voy a detener en esto, ¿no? Las tareas de investigación, desde luego que tienen unos costos fijos y unos costos variables que son muy eventuales y muy menores. No podemos decirle a los investigadores que vuelvan una vez que se haya superado, digamos, la crisis económica que el país obviamente ha comenzado a vivir y que nadie puede negar. Pero quisiera todavía aquí detenerme en la siguiente consideración. Uno de los objetivos del proyecto, que desde luego valoramos, porque ¿quién no puede valorar un propósito como el de evitar penurias, evitar miserias y evitar exclusiones provenientes precisamente de las desigualdades económicas con que nos encontramos en educación superior? Sin embargo, las universidades que me corresponde con mucho honor representar como vicepresidente del Consejo Rector, todas han hecho un esfuerzo y todas dan cuenta en este informe de ese esfuerzo porque ningún estudiante se vea impedido, en primer lugar, de acceder a la formación online y luego también que ningún estudiante se vea expuesto a que no pueda continuar sus estudios, a que no pueda desarrollar este año académico en razón de no poder pagar en una cierta oportunidad sus obligaciones, porque todas las universidades han adoptado medidas de flexibilidad, de prórroga, que le permiten a los estudiantes finalmente no poder mantenerse en los estudios superiores. Un segundo objetivo, también de carácter descriptivo, porque nos parecía que era indispensable también para la mejor discusión del proyecto, es que agregamos en el informe una descripción de la situación financiera de las universidades, mirando tanto el ejercicio presupuestario del año 2019 como el ejercicio del año 2020, ¿no? Ya en el año 2019 tuvimos un incremento de morosidad muy significativo, especialmente a partir del mes de octubre, que ustedes saben también suspendió por otras razones, ¿no?, la docencia presencial en las instituciones de educación superior y en las universidades en particular, y eso representó desde luego en el ejercicio 2019 una pérdida de ingresos para las universidades. Pero también allí, ¿no?, y esto es también ya una señal para mirar otros instrumentos de la política pública de financiamiento estudiantil. La pérdida de gratuidad en el año 2019 significó para las instituciones del Consejo de Rectores en conjunto un menor ingreso por 26.000 millones de pesos, que no tienen cómo reponerse porque la política de gratuidad tiene ahí un defecto estructural en su diseño, atendido los desempeños finalmente de las cohortes, ¿no?, que en cuanto al tiempo de duración de las carreras universitarias. Y en el ejercicio 2020 hay también razones, ¿no?, hechos, a mi juicio, de pública evidencia. Las condiciones en que se rindió la PSU generó que hubiese finalmente un porcentaje significativo
de menor postulación a las universidades, y en conjunto, tal vez las universidades matricularon, así se desprende del informe, alrededor de un 10% menos de estudiantes, y eso significa un impacto muy negativo en las universidades. Y desde luego la crisis sanitaria, que también representó, sobre todo de cara a alumnos de cursos superiores, que precisamente en este primer semestre o en este año debían llevar a cabo sobre todo actividades de formación práctica, ¿no? Que muchos de esos estudiantes finalmente no dieran curso a sus matrículas, y por esa vía, como en general el financiamiento público se hace sobre la base de número de matriculadas o matriculados, en definitiva allí se produce un impacto transversal en la matrícula y en los ingresos finalmente, ¿no?, de las universidades, porque la gratuidad opera aquí, digamos, como un voucher que depende, ¿no?, de cuál es la matrícula que finalmente tienen las universidades. Y para no extenderme más, ¿no?, atendido el tiempo ya transcurrido, hay finalmente un tercer objetivo en este informe, que es detenerse en algunas propuestas, que no son más que, en definitiva, invitaciones al sistema político en su conjunto, desde luego al Parlamento, a la Comisión de Educación, pero también al Poder Ejecutivo, para mirar, ojalá en conjunto, ¿no?, los otros instrumentos de la política pública en materia de financiamiento estudiantil. De modo que los objetivos que se persiguen con esta moción parlamentaria puedan verse también, a nuestro juicio, ¿no? Creo yo, frustrados si se miran otros instrumentos de la política pública, y me refiero específicamente, ¿no?, a que perfectamente se pueden modificar los efectos del artículo 108. Uno lo podría pensar incluso en términos transitorios, por el año 2020, o por unos 3 años hasta que el sistema se adapte finalmente, ¿no?, a un requerimiento tan radical como el que se impone, digamos, a los estudiantes, sin diferenciarlos, ¿no?, a que concluyan sus carreras en el tiempo formal de cada uno de los programas. A que efectivamente, ¿no?, teniendo hoy día la oportunidad, porque hay una glosa presupuestaria que autoriza el uso de los excedentes de los fondos solidarios de crédito universitario, a que efectivamente, ¿no?, la reglamentación que se adopte al respecto permita un uso efectivo, de modo que las universidades puedan seguir cumpliendo con su objetivo de, desde luego, no perjudicar a ningún estudiante que por alguna razón económica, ¿no es cierto?, se puede haber impedido de continuar sus estudios. Desde luego también creemos que en esta mirada a los demás instrumentos de la política pública, en el reglamento de becas, ¿no?, en el reglamento de becas existen causales que efectivamente trasladan a las universidades un costo que no debiera ser finalmente de responsabilidad de las instituciones, porque en definitiva depende de decisiones que toman los estudiantes y que sin embargo no impiden luego, avanzado el año, no obstante haberse ocupado la matrícula, esos costos de oportunidad le hacen finalmente muy gravoso hoy día a las universidades financiar finalmente los presupuestos de la docencia de pregrado. Entonces decimos, allí por ejemplo podría haber una iniciativa para condonar ese reintegro que se está pidiendo a las instituciones, y por esa vía fortalecer las capacidades con los compromisos, a su vez, ¿no es cierto?, me parece a mí correlativo, que las universidades pueden asumir sobre la base de reorientar, de reajustar estas dificultades que tienen hoy día, o que tiene el diseño del financiamiento de la política pública. Ampliar, desde luego, los plazos para que, en definitiva, ¿no?, los estudiantes que van regularizando sus matrículas durante el año no se vean impedidos de postular a los beneficios, como lamentablemente ocurre hasta este año, y en eso, digamos, también ahí habría una posibilidad de hacer menos frustrante, menos difícil la situación de muchas familias que al no poder optar a recursos o a beneficios estudiantiles se ven obviamente, ¿no?, en una condición de menoscabo. Y por último, quisiera decir que ya en el plano de las propuestas, también mirar a otro instrumento que dice directa relación con un beneficio.
No puede ser que JUNAEF, que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, entienda que la formación no presencial autoriza que no se paguen las becas de alimentación. Lo cierto, digamos, es que no vemos la vinculación que pueda haber entre esta modalidad educativa, digamos, que es la formación remota, y que eso haya dado lugar, digamos, a que finalmente los estudiantes no puedan acceder a las becas de alimentación. Hay ahí un conjunto de instrumentos, de iniciativas que si abusamos un poco la imaginación, me parece a mí podrían contribuir seriamente a los buenos propósitos que sin duda, siempre hemos dicho, tiene, ¿no?, esta moción parlamentaria, pero que si se hace sobre la base de la definición que hasta ahora conocemos, esto es suspender el pago de los aranceles, fíjense, por el tiempo que dure el estado de emergencia, eso desde luego podría a las universidades sin duda, ¿no?, provocarnos un daño irreversible, y por eso también la invitación entonces a mirar estos otros instrumentos de financiamiento estudiantil. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, rector Valle, y voy a aprovechar ya que mencionó lo de la JUNAEF y antes de pasar al subsecretario, porque también lo mencionó el rector Vivaldi, entonces le voy a pedir acuerdo a la comisión para que podamos solicitar la información al director de la JUNAEF. Yo se lo planteé durante el día porque hay hartas dudas de si va a ser o no retroactivo el beneficio de la BAES, especialmente de la beca de alimentación. ¿Hay acuerdo? Sí. Ya, y ahora le doy la palabra entonces al subsecretario. De nuevo, gracias por habernos esperado, subsecretario, a cada uno de los invitados. Así que le doy la palabra, y si se puede referir a si tiene información sobre lo de la JUNAEF, por supuesto que lo agradecemos también. Bien, buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias. Quería referirme al informe que enviamos hace un par de horas atrás a la Comisión, en respuesta precisamente a lo que entregamos la sesión pasada. En la sesión pasada hicimos ver cuál había sido en términos generales la respuesta del sistema de educación superior a los efectos, digamos, que está causando la pandemia en las distintas instituciones. Y en términos generales mostramos que, de acuerdo al catastro que ha levantado la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior, ha habido una muy buena respuesta por parte de las instituciones de educación superior en varios órdenes de cosas. En primer lugar, respecto, por ejemplo, de la flexibilización que han declarado tener con todos sus estudiantes respecto del cobro de aranceles para, evidentemente, aquellos alumnos que están presentando problemas financieros. Asimismo, también un buen porcentaje de ellas, y me voy a referir ahora mismo a los porcentajes más finales, un buen porcentaje de ellas también declaraba entregar becas de conectividad, así como otro tipo de beneficios a sus estudiantes para efectos de poder hacer frente de mejor manera a este súbito cambio en la modalidad en la cual se están impartiendo las carreras. Con todo, Presidenta, permítame simplemente reseñar que desde el punto de vista de la operación de las instituciones de educación superior, tal como lo decía la semana pasada, todas ellas se encuentran actualmente impartiendo clases en la modalidad online. Hay simplemente dos excepciones, yo sí a ver la semana pasada, que es un centro de formación técnica que está en proceso de cierre y otro que ha decidido postergar el inicio de su año académico considerando que su formación es de carácter eminentemente práctico. Pero con esas dos excepciones, considerando esas dos excepciones, todo el resto de las instituciones de educación superior se encuentran impartiendo clases satisfactoriamente. Y eso es algo que quiero relevar, porque en definitiva da cuenta de la gran capacidad de reacción que todo el sistema, que incluye por supuesto a las instituciones y también
al ministerio, a la subsecretaría, a la superintendencia, han tenido para efectos de hacer frente a esta pandemia. Ahora bien, se me pedía la semana pasada mayor detalle respecto del catastro, del cual yo simplemente informé en términos generales cuáles eran los resultados. En primer lugar, tenemos información relativa a 115 planteles, 115 instituciones de educación superior, lo cual corresponde al 79% de las instituciones, pero que representan el 95% de la matrícula total de pregrado. Es decir, la información que hemos cadastrado representa prácticamente a la totalidad del sistema de educación superior. Y con esa información levantada, podemos decir que respecto a instituciones que han flexibilizado el pago de aranceles para alumnos con problemas financieros, corresponden al 91% de las instituciones. Son 105 de las 115 instituciones de las cuales tenemos información. Dicha flexibilización se entiende de diversas maneras, entre las cuales está la postergación del pago de las cuotas correspondientes este año para los primeros meses del próximo año, hasta la posibilidad de hacer abonos parciales de los aranceles actuales para quienes lo requieran, el descuento de parte de la mensualidad y también la ampliación de la fecha de vencimiento de las cuotas. Cabe destacar también que respecto de este grupo del cual se tiene información, esta medida está siendo aplicada para un grupo de instituciones que representa, de nuevo, el 95% de las universidades y el 89% de los centros de formación técnica e institutos profesionales. Adicionalmente, Presidenta, es importante señalar que el 39% de las instituciones o casas de estudio cadastradas, 45, ha señalado que parte de las medidas de flexibilización incluyen la condonación de intereses y multas para aquellas familias o estudiantes que no han podido pagar a tiempo. Por último, cabe señalar también que la gran mayoría de las instituciones ha informado que se encuentra abriendo canales de contacto para poder conocer caso a caso la situación de sus estudiantes y así poder apoyarlos de la mejor manera posible. Por otra parte, Presidenta, en lo que dice relación con las becas y los equipos que promueven o propician la conectividad, lo que han declarado las instituciones cadastradas es lo siguiente. Un 41% de ellas declara estar entregando becas de conectividad para alumnos que no cuentan con acceso adecuado a Internet. Estas becas van desde chips con planes de datos hasta convenios con empresas de telefonía para cargar dinero en los planes de cada estudiante, además de otras vías de financiamiento. Esto ha sido informado como un beneficio otorgado a estudiantes por parte de 33 universidades y 14 instituciones de carácter técnico profesional. Adicionalmente, cabe señalar que a la fecha son 57.000, alrededor de 57.000 las becas que se han repartido entre estudiantes para estos efectos. Otras instituciones que todavía no pueden anunciar este tipo de beneficios nos han comentado, nos han declarado que se encuentran realizando gestiones con empresas de telecomunicaciones para poder entregar algún tipo de beneficios, dígase bolsa de datos o de minutos para sus estudiantes u otros, con empresas de telecomunicaciones, como digo, para lograr entregar estos beneficios. Adicionalmente, un grupo de universidades también ha abierto o declara haber abierto becas de financiamiento para estudiantes más vulnerables que requieran apoyo económico en el contexto de esta crisis. Estas medidas van desde la reconversión de becas internas
hasta la activación de fondos de ahorro y otros mecanismos de apoyo. Y finalmente, Presidenta, también en la línea del apoyo a los estudiantes que requieren algún tipo de instrumento o herramienta para la conexión, para realizar la conexión a Internet, existen iniciativas que han implicado que distintas instituciones han entregado a sus estudiantes computadores, tablets y notebooks con el fin de que sus estudiantes puedan conectarse adecuadamente para sus clases. Según lo informado, se han entregado al menos 7.000 equipos de esta naturaleza a lo largo de todo el país. Eso es, en resumen, el informe que he puesto a disposición de la Comisión, Presidenta, y respecto del cual quería referirme brevemente. Creo también importante, Presidenta, referirme muy brevemente a las otras gestiones que hemos realizado en términos de juntarnos con los distintos actores del sistema de educación superior para efectos de conocer también directamente sus distintas inquietudes en este contexto. Es así como hemos sostenido reuniones con distintas instituciones de educación superior de carácter técnico profesional, con universidades, hemos sostenido, bueno, y hemos participado también de las sesiones del CRUCH, del Consejo de Coordinación de Universidades Estatales, en sesión en la cual se abordó precisamente la manera en la cual se está abordando la pandemia a nivel de las universidades estatales, y también hemos tenido oportunidad como Subsecretaría de Educación Superior de juntarnos con dirigentes de la CONFECH. Eso es, Presidenta. Le agradezco su invitación. Gracias, subsecretario. Yo quería hacerle una solicitud que espero los demás miembros de la comisión puedan dar el acuerdo, que es la posibilidad de que el subsecretario pueda responder respecto de las propuestas que ha hecho el CUECH, que ha hecho la CONFECH. También hay un documento que nos llegó desde la FECH. Yo creo que eso podría aportar harto también. Entonces, si la comisión tiene acuerdo de hacerle esa solicitud al subsecretario. ¿Sí? Ya. Sí, cortito, por supuesto, agradeciendo al subsecretario su disponibilidad. Ya, hemos terminado con las exposiciones, dijimos que íbamos a escuchar las 4 y íbamos a dar término a la sesión, porque tuvimos este problema de los horarios. El lunes vamos a continuar con esta discusión, y respecto de lo referido a la JUNAEB, yo le he estado preguntando durante el día al director, a don Jaime Toá, y él me ha señalado que la información que está circulando no es tal. Él, de todos modos, nosotros lo vamos a oficiar, él nos va a responder oficialmente también, pero quería mencionarlo porque ha habido bastantes dudas sobre el tema durante el día. Así que vamos a quedar a la espera de su oficio durante lo que queda de día. Entonces, diputados, diputadas, vamos a dar término a la sesión. De nuevo, pedirle disculpas y agradecer a los invitados por habernos esperado, que nos manden las presentaciones quienes nos lo han hecho, y además reiteramos la última solicitud que le hicimos al subsecretario. Nosotros nos volvemos a juntar el jueves, pero con el ministro, y el día lunes respecto de este proyecto. Por haberse levantado, sí, por haber cumplido el objeto de la sesión, y agradeciendo a los técnicos y a nuestra secretaria, una en línea y la otra acá, se levanta.